Bendiciones a todos los que me ven por este medio. Soy René Miranda Paza. En esta ocasión vamos a compartir sobre una profecía. Hablamos de profeta Nahum. El mensaje sobre el juicio que iba a pasar Nínive. Bueno, Nínive, como conocemos, Nínive era un país muy pecador, era un país realmente que a su poder económico, a su poder de riqueza, hacía uso de abusos, saqueos, destrucción de otros países. Bueno, en esta ocasión, Nínive ya había tenido la oportunidad de ser perdonado y que lleven una vida digna, se podría decir. Pero, como recordamos que antes de la profecía de Nahum, el pueblo de Nínive ya fue advertido, incluso enviado a profeta Jonás a que ese pueblo se arrepienta de todos sus pecados. Pero el pueblo de Nínive obedeció en ese tiempo. Cuando escucharon que iba a ser destruido, entraron en ayuno y oración. Todo el pueblo o toda la ciudad de Nínive, empezando del rey hasta el último de los seres. Y cómo Dios perdonó a Nínive. Pero Nínive había vuelto a su crueldad, a su maldad. Entonces, Dios no soportó más la malicia que tenía Nínive. Nínive había vuelto, dice, al pecado, después de haber sido perdonado esa ciudad. Por eso ahora llama a profeta Nahum y envía con el mensaje, pero ya no de salvación, sino que iba a anunciarse el juicio final de esa ciudad. La ciudad de Nínive perecería un juicio ejemplar, dice, para otras ciudades, para otros países. Por eso que Dios usó al profeta Nahum, le envió a que se anunciase o a que se predicase que esa ciudad iba a ser destruido, porque ya el Señor ya le había dado una oportunidad para arrepentirse y vivir ya una vida recta, una vida digna. Pero el pueblo de Nínive había vuelto a sus crueles, sangrientas de maldad. Como todos conocemos, la ciudad de Nínive era un país malvado. No trataba bien aún a sus enemigos, dice. Ha conocido un país tremendamente malvada, pero Dios advirtió en esa oportunidad. Pero esta vez fue con el juicio o destrucción total al pueblo de Nínive. Profeta Nahum predicó, anunció, aunque no lo creían, dice el rey, sus colaboradores, sus consejeros, pero hasta que la visión
que tuvo Nahum fue la destrucción de Nínive. Tal cual como lo había pasado la visión, de la misma forma había pasado la destrucción. Y dice en Nahum, en el libro de Nahum, quien ha escrito el mismo personaje, la profecía sobre Nínive, el libro de la visión de Nahum, de Elcos. Nahum fue enviado a anunciar su destrucción. Y Jehová, en el capítulo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Escuchamos en otro pasaje, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. La misericordia ya lo tuvieron ellos, pero ahora venía su poder contra la maldad. No tendrá, dice, por inocente al culpable. Entonces, en este pasaje nos enseña que la maldad no dura, no es para siempre. Y a causa de esa maldad, muchos países aledaños sufrían porque atormentaba a esos otros países. Vivían en un tormento de ese poderío que tenía Nínive. Y necesitaban o clamaban justicia, clamaban paz. Y aquí nos dice, Dios, Jehová, es tardo para la ira, grande, y grande en poder, y no tendrá inocente al culpable. Serán consumidos, dice, como hojarasca completamente seca. Van a ser avasallados con el poder. ¿Cómo fue destruido? Podemos hablar, ¿cómo fue destruido Nínive? Nínive fue destruido con el poder de Dios. Dios usó incluso al ejército de Babilonia para su destrucción, para saquear todo lo que habían obtenido durante muchos años, saqueando países, destruyendo países. Quizás en este momento no les puedo detallar el poderío de maldad que tenía, las cosas que han hecho con otros pueblos. Y quiero decirles que para algunos fue una destrucción, pero algunos también fue consolación. ¿Por qué consolación? Porque ese país que les atormentaba fueron acabados, destruidos. Y el pueblo de Judá, que sufría atropellos, tormentos, amenazas, fue libre. En esta ocasión podemos ver que nos enseña estos pasajes. Muchos sufrimos en este tiempo insultos, muchos sufrimos quizás enfermedades, dolores, persecuciones, muchos sufrimos quizás en el sentido espiritual, tormentos, sueños. Vemos que toda esa enfermedad, toda esa maldad no es para siempre. Los hijos de Dios somos justificados, somos transformados, somos sanados, somos levantados y somos cambiados. Tenemos la oportunidad de ser salvos y que no estemos condenados a causa del pecado. En ese pasaje, esa profecía nos enseña que Dios es justo. Dios tiene gran poder para defender a sus hijos, para libertar a sus hijos, para sanar a sus hijos. Por eso en esta ocasión estos pasajes nos enseñan que debemos ser obedientes. En nuestras vidas pasadas quizás fuimos pecadores, quizás había maldad en nosotros, quizás había odio, rencor, venganza, quizás había mentiras, calumnias, celos, contiendas, miramientos. Pero Dios nos sacó de ese lugar, de la pobreza. Nos libertó de muchas cosas. Dios te ama.
Muchas gracias. Soy el estudiante René Miranda Paza de la Universidad Aquino de Bolivia. Muchas gracias. Dios los bendiga.